que ya hayan leído todo el Evangelio, para que solamente yo hago algunos comentarios de los últimos capítulos y podamos entonces, digamos que cerrar esta primera parte. Ahora, pues yo quise ir leyendo capítulo a capítulo para hacer los comentarios, pero debido al tiempo, pero me estoy organizando para colocar otros días de formación bíblica, pero lo vamos a hacer con otro tema, y un poquito más largo para poder realmente leer juntos y comentar. Está bien que es muy bonito así. Yo sé que hay mucha que ya hemos explorado y a través de ellos Jesús nos ha ido preparando. Uno, para que podamos ir a Él, ¿sí? Y poder abrir el corazón y que Él pueda entonces revelarse delante de nosotros. O sea, recuerdo, parece que me está haciendo eco de lo que dijimos la vez pasada. Que ese ir de nosotros hacia Él, en Jesús hay un doble movimiento. El de dar y el de darse. ¿Sí? O sea, hay un doble movimiento en Él. Y es interesante porque ese movimiento de Jesús, hay un discípulo que lo está de manera especial viéndolo y experimentando, que es el discípulo amado. ¿Está bien? Porque recuerden que al final el discípulo amado, aunque la historia y los padres de la iglesia lo definan como San Juan, realmente cuando San Juan escribe, nunca pone el nombre, es para que nosotros podamos ser ese discípulo amado. ¿Está bien? Entonces al discípulo amado hay que verlo desde el principio. Y por eso hay una serie de gestos que vamos a ver. Pero tengan siempre en cuenta esto para que a partir de ahora estamos viendo una versión, pues, estamos viendo la versión, no una versión, sino la versión de Jesús encarnado, es decir, hecho hombre, con nosotros. Y mientras que Jesús está con nosotros, Él es el que está llamando a la conversión, el que está creando toda esta experiencia para que nosotros hagamos una toma de decisión, ¿no? En el seguimiento de Él. ¿Qué es lo que Él nos da? En estas dos palabras que desde el comienzo hemos estado hablando, Él nos da la gracia y la verdad, ¿no? Y entendiendo la gracia, todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, pero de manera especial el don del Espíritu. El don del Espíritu. Y todo lo que significa el Espíritu Santo para quienes lo reciben. Y nosotros, a medida que vamos hablando, me quiero mantener cercano al texto, es para que veamos cómo ese don es entregado a nosotros. Pero ese don Jesús lo entrega bajo unas condiciones muy especiales. Lo hace siempre bajo la experiencia, no solamente del dar, sino que en ese momento Él se está dando, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que tengamos esta experiencia clara. Bien, entonces con eso vamos a dedicar esta primera parte para cerrar el Evangelio de San Juan y la segunda parte para abrir todo ya lo del libro del Apocalipsis, que tenemos el mismo autor. Bien, entonces solamente vamos a ir a ciertos detalles para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el primer detalle, van a ir al capítulo 13, versículo 21. Porque vamos a mirar al discípulo amado. Entonces, capítulo 13, versículo 21. Dice así: cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, el discípulo amado,
recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, hasta ahí. Entonces, el detalle del discípulo amado es que en la mesa eucarística, porque ya están sentados sobre la mesa, ¿sí? Recuerden que la Eucaristía, la ceremonia de la Eucaristía, la reflexión y la palabra ya está dada en capítulo 6. Recuerden que eso ya lo vimos, ¿está bien? Y recordemos que en el capítulo 6 ya Jesús hablaba de los 12 reunidos, de la traición de Judas, ¿sí? Ya habla de su cuerpo, de su carne para hacer comida, de su sangre para hacer bebida, y al mismo tiempo pide que quienes lo van a seguir a él, entonces tienen que dar el paso de la fe. El paso de la fe, que es lo que todo el tiempo Jesús está pidiendo a quienes lo siguen. Recuerden, porque lo acabamos de ver el domingo pasado, que Jesús en el capítulo 6 le está hablando a los discípulos y la mayoría de los discípulos se van. O sea, no lo siguen. ¿Está bien? Y eso eso es una crisis que ocurre en la etapa discipular. Y por eso también es importante entender que la fe también es una decisión. Bueno, y una decisión en conexión con Jesús. Uno necesita conectar con el Señor para entonces realmente hacer la opción de fe. La opción de fe. Eso es como cuando levanten la mano los que están todos aquí casados por la iglesia, o casados, que estén casados. Ya está, muy bien, bajen la mano, muy bien. Todos ustedes hicieron un acto de fe cuando se casaron. No sabían todo de la persona, es más, sabían muy poquito. Pero ya conocían algo, habían signos de que sí, había diálogo, apertura, cercanía, deseo, pero también la oportunidad de crecer juntos. Habían cosas que indicaban de que sí, había que dar el paso, ¿no? Entonces hicieron un acto de fe, realmente, ¿sí? Por eso dice, hay un dicho mexicano, porque es un dicho mexicano. Yo he aprendido muchos dichos mexicanos, del cual me estoy muy orgulloso porque son muy buenos. Claro, porque tienen mucha sabiduría. Y entonces, hay uno que dice así, es acerca de Inés, ¿no? Porque además de eso los tengo ¿qué? Anotados en mí, pero porque lo quiero leer exactamente como es, porque me gusta mucho. ¿Dónde está? Ya está. Vive con Inés un mes y verás cómo es. Ese es. Y eso es. Tengo varios apuntados, porque cuando los escucho, digo, los tengo que apuntar que no se me olvide. Vive con Inés un mes y verás quién es. Eso. También Andrés funciona, me alegro, pero el dicho es ese. Bueno, con la experiencia de seguimiento de Jesús, los discípulos tienen que hacer un acto de fe. Y el acto de fe, recuerden que de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que lo venían siguiendo, entonces se quedó con 12. O sea, de que los 4,988 discípulos que habían, sin contar los 12, se fueron. O sea, imagínense la cantidad. Bueno, pero lo interesante es que
la pregunta de Jesús a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Entonces donde dice Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? ¿Dónde ir? ¿No? Miren lo bonito, porque todo el Evangelio de San Juan, aquí lo importante es ir hacia Él. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Él, eso, la vida y la palabra. Y luego Pedro va a decir algo, yo estaba explicando en la misa de las 12, porque no lo hice, bueno, sí lo mencioné en la misa de las 8 de la mañana, pero Pedro hace una afirmación que es muy importante. Dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro dice lo correcto, nosotros primero creemos y luego sabemos. Y en la experiencia de la fe hay que lanzarse primero para creer. Y creyendo, entonces uno entra a entender los misterios. ¿Sí? No funciona al revés. No funciona al revés. Que yo trate de entender para luego entrar a la fe. No sucede así. Pasa al contrario. Primero la fe, luego se entiende. Y entonces, para poder entender la experiencia de lo que estamos viviendo y lo que Jesús está revelando, hay que tener fe. Hay que tener fe. Por eso los evangelios, hay muchas personas que los estudian y hay personas que los estudian sin fe. Bueno, claro, hay muchísima gente que estudia los evangelios y los estudian no en el deseo de fortalecer su fe, sino lo hacen con el deseo de conocer la lengua, por ejemplo. Hay gente que está dedicada a estudiar solamente el lenguaje griego de la época, se llama el koiné, es el lenguaje propio griego de la época. Y especialmente, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, que es un lenguaje súper simple. San Juan no tiene palabras elaboradas, muy, muy simple. Pero en la simpleza está la densidad de todo el mensaje de Juan. Por ejemplo, hay gente que estudia la Biblia y no tienen fe. Por ejemplo, todos los arqueólogos, ellos no tienen fe y ahí están estudiando la Biblia. ¿Por qué la estudian? Porque ahí hay datos geológicos y donde la Biblia dice que ha habido una ciudad, ellos van y buscan y ahí está, ¿no? Claro, en la Biblia también hay todo un sistema político, social, económico que se puede estudiar. Hay gente que puede estudiar economía basada en la Biblia y no tener fe. Nosotros nos acercamos con la fe. Bueno, que por eso damos toda esta experiencia. Bien, entonces, ¿qué ocurre ya sentados en la última cena? Digámoslo así. Empieza porque va a haber el hecho de que Jesús sí tome el pan. Bueno, pero no va a hacer los gestos eucarísticos. Los gestos eucarísticos los hace él en el capítulo 6 y luego los va a hacer ahorita en el capítulo 21, que yo quiero que lo vean. Bueno, para que se den cuenta cómo suena. ¿Por qué? Porque Juan es así. Para eso están los otros evangelios, para las otras narraciones. Pero lo primero es que el discípulo amado está al lado de Jesús. Es lo primero. Y que tiene la capacidad de hacer algo, ¿sí?, que es importante, que es recostarse sobre él. ¿Está bien? Recostarse sobre él. Y esta experiencia del Evangelio de San Juan es muy importante, porque entonces ese discípulo, ¿sí?, puede entonces prepararse y prepararnos a nosotros para la experiencia de la apertura a la fe. ¿Sí? Por la cercanía, porque está ahí. O sea, el caminar con Jesús no es el último, digámoslo así, ¿no? No está distraído, está ahí. Bueno, está pendiente, está atento a lo que está pasando. No permite que nada lo distraiga, está pendiente. Y por eso, a la pregunta de quién lo va a traicionar, Jesús le señala a él de manera especial quién va a traicionar, ¿no? Digamos que lo primero. Estando ahí, vamos a ir un poquito adelante, les digo a dónde. Vamos a ir hasta el capítulo 19. Y en el capítulo 19 vamos a ir al versículo 25. Capítulo 19, versículo
25. Jesús ya está crucificado, ¿sí? Hay una cantidad de detalles, pero que me quiero dedicar un momento solamente a la parte del discípulo amado. Y dice en el capítulo 19, versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, ¿sí? En los otros evangelios, si ustedes recuerdan, esto que está pasando ahí no ocurre. Jesús, en el evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, muere absolutamente solo. ¿Está bien? No hay discípulos, todos se han ido, todos lo han abandonado. Bueno, en el evangelio de Juan, no. En el evangelio de Juan están todos los discípulos fuera menos uno, el discípulo amado. Y eso es bien importante, porque el discípulo amado entonces no va a acompañar a Jesús simplemente en los momentos buenos, ¿sí? Sino que va a acompañar a Jesús en todos los momentos. Y de manera especial, el discípulo amado va a pararse frente a la cruz. Y recuerden que en el evangelio de Juan estamos ante los misterios de la gloria, cómo se glorifica Dios a través de Jesucristo en ese momento, ¿no? Ya llegó la hora es la hora de la entrega. Y la hora de la entrega, la hora de la entrega de Jesús es la hora definitiva para la glorificación de Dios en Jesucristo y por Jesucristo, y al mismo tiempo es la hora definitiva frente al mal. Bueno, porque la obra que va a hacer Jesús al morir crucificado en la cruz es ante todo para vencer al mal, ¿sí? Y por eso Jesús, dentro de la experiencia de San Juan, por eso Jesús entra como cordero al matadero, como el cordero inocente, entra, ¿sí? Y a pesar de que hay una cantidad de ocasiones para que Jesús hubiera podido hacer algo diferente, Jesús no renuncia al hecho de darse, porque en el darse Jesús está venciendo al mal. Bueno, porque eso todo lo que estoy diciendo es porque estoy saltando ya prácticamente al Apocalipsis, porque tenemos el mismo autor. El discípulo amado está presente ahí, y por eso el discípulo amado tiene una categoría muy especial, porque a ese discípulo Jesús va a hablar. Jesús, viendo a su madre junto a ella, el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Recuerden que cuando Jesús llama a María mujer, la está llamando como la nueva Eva, la nueva mujer. María es la mujer, ¿sí?, que representa y es la mujer creyente por excelencia. Y al mismo tiempo, dentro del contexto de San Juan, que es un contexto absolutamente recreacional, es decir, Dios está volviendo a crear el mundo a través de Jesús. María es entonces la nueva Eva y el nuevo hombre es Jesús. Bueno, por eso se le llama también a Jesús el nuevo Adán. Lo que hace particular, de manera especial, de entrada a María, ¿sí?, y que eso lo constatamos en los otros evangelios, pero de manera especial ya en San Juan, es que María no va a condicionar su fe. María es una mujer de fe, de principio a fin. Bueno, y eso es muy importante. Y por eso esta mujer es diferente a todas las mujeres. María es bendita entre las mujeres, y la misma Isabel lo dice: dichosa tú porque has... ella no dice dichosa tú porque estás en embarazo. No, dichosa tú porque has creído. Y porque has creído, entonces el fruto es que el Espíritu de Dios se ha posado sobre ti, y está encinta
bajo la acción del Espíritu. Esto que estoy diciendo marca la experiencia de la nueva creación que los apóstoles, en este caso los evangelistas, están tratando de ayudarnos a entender que hay, a partir del nacimiento, de la encarnación de Jesús, y de manera especial a partir de su muerte y su resurrección, ya llegan los últimos tiempos. Y por eso en San Juan, a partir de la muerte de Jesús en la cruz, cuando Jesús es levantado para que todos lo miren, a partir de ahí comienza una nueva era. Es más, nosotros la consideramos así, por eso le decimos antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? Pero esa era como tal, estamos en ella. Bueno, a pesar de que han pasado años, nosotros estamos bajo la experiencia de esa nueva era. Bueno, el discípulo amado está presente ahí. Inmediatamente después, vamos a pasar al versículo 20. Y el versículo 20 empieza así: el primer día de la semana, es decir, domingo. El primer día de la semana es el domingo. No es el sábado. El sábado es el séptimo día. Bueno, el primer día, realmente el primer día de la semana es el domingo. Eso. Y además, porque también ahora cuando vayamos al Apocalipsis, se van a dar cuenta que ya la comunidad cristiana, la comunidad de los discípulos de Jesús, ya no celebra el sábado, sino que está totalmente ya viviendo su experiencia de domingo. Bueno, del día del Señor. Entonces, el primer día de la semana, domingo, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dice: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y aquí viene un detalle que yo sé que lo conocen porque es muy comentado. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. Llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Eso es interesante, no entra. Porque aquí va a haber una cantidad de cosas, de detalles. Todos ustedes saben que María Magdalena llega anunciando que Jesús no está, y corren los dos. Y hay unos comentarios muy bonitos acerca de esto. Se habla de que el discípulo amado llega primero porque ama más. No es porque se ama joven, bueno, sino porque ama más. Pero interesante es que no entra primero para dejar que Pedro entre, ¿sí? Gracias. Y dejar que Pedro entre, porque Pedro es la autoridad. Y entonces Pedro entra. Pero el detalle es que él ve, o sea, está a punto de entrar, ve, pero deja que Pedro entre. Y por eso Pedro entra. Y también Simón Pedro, siguiéndole, entra al sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plenamente en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo al que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras Jesús debía resucitar de los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Entonces, la prueba de la resurrección, en este caso del Evangelio de San Juan, es muy interesante, porque los lienzos están totalmente doblados. O sea, cuando hay un robo de cadáver, pues se roban el cadáver con todo y lienzos, ¿no? Eso es así. Y como era un robo, lo más seguro pues es que eso entran y salen las carreras. Pero no, todo muestra que se tomó el tiempo para doblar, ¿no? Es como cuando uno se levanta y usted toma el tiempo para tender la cama, ¿no? Poner todo en orden, como todos ustedes hacen todos los días bellamente. Entonces Jesús se levanta, se resucita
dobla los lienzos, dobla el que tiene sobre el cuerpo y sobre la cabeza y los dobla. Bueno, aquí el detalle es que Juan, el que ama, ve y cree. Eso es lo interesante. Aquí Juan está hablando de que cuando hay una relación de amor, entonces el amor le permite a uno abrirse a la fe y creer. Y eso también responde a una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús solamente se aparece a sus discípulos? Porque solo sus discípulos le aman. ¿Eso es así? Por eso Él no se le apareció a los demás. Porque pues no tienen la capacidad de conocerlo. Y aquí viene el detalle, que quiero que tengamos un detalle que es una doble experiencia para ver. Y es María Magdalena que se queda. Aquí lo interesante es que María Magdalena está llena de amor, pero está buscando un muerto. ¿Sí? Ese es el problema. Para María Magdalena, toda la historia de Jesús ha terminado con su crucifixión. ¿Sí? Con María Magdalena. Por eso ella, al ir al sepulcro, está buscando un muerto. Claro, Juan ya ha entrado, no ha tenido ninguna experiencia, me refiero de ver al Señor y no por el estilo, sino que con el solo hecho de haber visto el sepulcro vacío y haber visto los lienzos, vio y creyó. ¿Por qué? Porque el que ama se abre precisamente primero la vida. Eso siempre será así. Y eso también lo vimos. Y no hablo aquí de un amor ingenuo, estoy hablando de un amor totalmente marcado por una experiencia de seguimiento. Entonces María Magdalena va a vivir una doble experiencia de visión. Y lo vamos simplemente a este detalle para que lo vean. Entonces María dice el detalle que ella se quedó en el sepulcro, ya estoy en el versículo 11 del capítulo 20. Dice, estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Mire que ella no había entrado. Mire que aquí es muy importante entrar al sepulcro. Y sí me ha parecido interesante porque los sepulcros en Israel están hechos sobre la roca y no son altos, sino que las puertas son bajas. ¿Está bien? Entonces para uno poder entrar se tiene que agachar. O sea, obligatoriamente. O sea, ni un niño prácticamente, pues un niño pues como así de alto tal vez sí, pero realmente hay que agacharse para poder entrar y ver. Entonces, es un gesto importante también en el Evangelio, que es un gesto de humildad que uno tiene que hacer, pero entrar en el misterio, entrar en la experiencia de la muerte. Entonces María finalmente entra y apenas entra, al inclinarse ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Recuerden también en la primera experiencia de los discípulos, cuando Juan muestra a Jesús, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús va caminando y los discípulos se dan cuenta que lo siguen y preguntan, ¿qué buscan? ¿No? Aquí lo importante es que dice Jesús resucitado, ¿a quién buscas? ¿No? Ella pensando que era el encargado del huerto le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Y dice el texto, ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní. Entonces, María va a tener como una doble mirada. Una doble mirada. Lo que le va a motivar a ella, la experiencia de abrirse a verlo y reconocerlo ahora resucitado, es por la manera como Jesús le habla. Le dice, María.
Tal vez a usted no le parezca eso como un gran detalle, pero sí es un detalle. Porque si estamos aquí y de pronto tu mamá vive, ¿cómo se llama ella? Dora. Y ella está allá en la puerta, ¿cómo se llama usted? Y ella dice, Jairo, ¿usted reconocerá la voz? Inmediatamente usted diría, hasta lo duraría. ¿Ya está aquí en Estados Unidos? Ah, bueno. Pero, porque podría estar en México o en otro país, no sé. Y usted dice, o sea, ¿qué hace mi mamá aquí? ¿No? Pero el solo hecho de que usted escuche el nombre de ella, usted inmediatamente la reconoce. Y la reconoce por varias razones. Uno, porque ella ha dicho su nombre varias veces, ¿sí o no? Jairo, ¿no? Entonces está, por ejemplo, Jairo, 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 ¿no? Has escuchado todas las versiones de Jairo, de la boca de ella. Entonces, claro, pero usted la ama y por lo tanto al escuchar la voz la reconoce. Claro. Entonces lo que acontece en esto es que la manera como Jesús le habla a María Magdalena le permite a ella inmediatamente aún entrar en esa doble dimensión de reconocerlo. Pero ahora lo reconoce y entiende que es Él, porque finalmente ha descubierto que el que estaba muerto vive. ¿Sí? Pero mira lo interesante, a mí lo que me gusta es el detalle, no tanto de la voz, sino el hecho de que María lo está viendo y cuando le dice María, él dice que volvió a verlo. Es como una doble mirada, pero ya se convierte en la mirada de la fe. Salió de la mirada de buscar al muerto para entrar a mirar al vivo, al resucitado. Lo interesante del resucitado, porque ya quiero abrir ese espacio, es que el resucitado todavía en ese momento no ha subido al Padre. Y el resucitado, de alguna manera, de su experiencia de vida a la experiencia resucitada que está todavía con nosotros, todavía hay esa experiencia de Jesús de muchísima cercanía hacia ellos. Bueno, y cuando digo una experiencia profunda de amor de parte de Jesús hacia ellos, que es lo que marca la comunidad joánica. Recuerden que Juan es el que define a Dios como amor. Bueno, solamente es Juan, nosotros evangelistas no dicen eso. Juan sí, y lo hace en las cartas. Bien, dice, se vuelve, le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro, dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que había dicho estas cosas. Jesús, cuando le dice, llama a los discípulos hermanos. Bueno, y es interesante porque él ya, como resucitado, dice, vuelvo a mi Padre, vuestro Padre, dile a mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos. Entonces Jesús ya empieza a llamarlos a ellos desde esa connotación de fraternidad que tiene Jesús con ellos. Por eso nosotros le decimos que Jesús es nuestro hermano mayor. Bueno, en la fe. Bien, entonces ese detalle está ahí. Inmediatamente después, vamos a ir al capítulo 21, porque estoy hablando aquí del discípulo amado. Vamos a leer el capítulo 21. Dice, después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús, muchachos, ¿no tienen nada que comer? ¿Le contestaron? No. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Miren lo interesante. El que ama está en capacidad de reconocer
a Jesús. Y eso es interesante, mire, para el Evangelio de Juan, por eso hay que estar profundamente enamorados de la experiencia. Todo esto también tiene que ver con la manera como nosotros hacemos nuestra experiencia de vida de fe, nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia eucarística, nuestra experiencia de apertura a la palabra, del estar junto con el Señor, de aprender. Mire, todo esto te permite a ti entrar en una dimensión de fe. Y es tanto así que entonces se crea una experiencia donde el Señor empieza a guiarte, a acompañarte, a llamarte, a fortalecerte. Y eso lo empieza a hacer Él, con uno. Ahora, cada uno tiene su historia, porque podríamos entre alguna manera todos contar experiencias donde hemos sentido que Jesús nos ha traído o nos ha bendecido, nos ha acompañado, nos ha mostrado, nos ha levantado, bueno, lo que sea. Pero esa experiencia se da de ahí. El discípulo amado tiene esa experiencia y esa capacidad, ¿no? Y eso San Juan nos lo quiere compartir a nosotros, de manera que lo tengamos en cuenta. Ya después, más adelante, Jesús se lleva a Pedro aparte, ¿sí? Lo cuestiona 3 veces acerca del amor hacia Él, ¿no? Lo llama. Mire, esto no lo hace Jesús con el discípulo amado porque ya lo ama, ¿no? Pero ahora va a llamar a Pedro y lo va a llamar al amor, para poder entonces depositar en él toda la razón de su autoridad. ¿Bien? Toda la razón de su autoridad. Por eso Jesús empieza a llamarlo y le dice a Pedro, Simón, le llama por el nombre, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que a estos? Sí, tu Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ahí está precisamente para que vean esa experiencia. ¿Dónde leámosla? Un detalle pequeño. Versículo 15. Después de haber comido, el detalle de la Eucaristía, porque está aquí. Pasen al versículo 9. Dice, nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús, trae algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Interesante que Pedro solo haya hecho eso es imposible. Bueno, o sea, es interesante porque están varios discípulos, ¿no? Pero Jesús le dice a Pedro, dice, traigan los pescados, y Pedro es el que va y arrastra la red, ¿no? Él solo no puede, pero como se lo pide el Señor, entonces puede. Hay cosas que son muy bonitas acerca de eso. Entonces, dice, y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era Jesús. Viene entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús manifestó a los discípulos después de resucitar de los muertos. Jesús prepara y toma y da. Esos gestos son gestos eucarísticos. Bueno, pero ahora resucitado, en el hecho de tomar, de preparar, mira, una cosa que es muy bonita es que Jesús está totalmente manejando la situación. O sea, Él es el que lleva la acción de todo lo que está pasando. Los discípulos son y tienen razón de ser en la medida que están unidos a Él. Y por eso la historia de los discípulos, como tal, de los que lo siguen, van saliendo. Solamente se nombra y se mantienen los que están unidos a Él. Bueno, es bien interesante tenerlo así, porque en la historia de la salvación, la relación con Cristo es lo que nos permite a nosotros entrar en protagonismo con Él, ¿no? En la historia de la salvación. Por eso es una experiencia relacional, bueno, personal con Él. Y entonces ahí es cuando llega Jesús, toma a Pedro, lo llama aparte, versículo 15, ahora sí, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me ama más que a estos? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos.
vuelve a decirle una vez más: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Es interesante que allí haya de parte de Jesús hacia Pedro toda esta experiencia de, ahí me interesa, las ovejas no son de Pedro, las ovejas son de Jesús. Apacienta mis ovejas. Por eso el único verdadero buen pastor es Jesucristo. Pero Jesús le delega a Pedro el hecho de apacentar, acompañar, alimentar. Y lo interesante es que lo va a hacer en este contexto del perdón. Por eso se le da la autoridad a Pedro, en este caso, ya no solamente por la confesión y por las llaves, sino que se le da la autoridad en el sentido del perdón. Ya Pedro puede acompañar a otros porque es un hombre perdonado, ¿no? Y porque es un hombre perdonado, entonces puede hablar de la misericordia de Dios que ha tenido con él, ¿no? O sea, él es el primero que ha experimentado el amor de Dios. Y viene el detalle acerca del discípulo amado. Con él, bueno, dice Jesús: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirá y te llevarán a donde tú no lo quieras. Bien, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme, porque eso es lo más importante. Sígueme. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿No? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Eso es lo importante. Corrió pues la voz entre los hermanos de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirás, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué? Bueno. Bien. Digamos que ahí, en ese contexto, vemos el recorrido del contexto del discípulo amado. Ahora, el discípulo amado ha caminado, podríamos decir, desde el comienzo con Jesús, ha habido todos los misterios con él, pero está precisamente en una conexión profunda de amor. Ahora, miren, la vida del creyente, porque quiero hacer esa acotación, la vida del creyente sí es muy importante que haya dentro de nosotros, hombres y mujeres, una experiencia de personal con el Señor. Y que a medida que lo vayamos conociendo, porque en el fondo es eso, vayamos entrando a conocerlo. Detalles, porque hemos venido hablando de Él y hemos venido teniendo el contacto con Él y de alguna manera ha tenido algo de oportunidad como de presentárselos a ustedes, porque Jesús se presenta precisamente como aquel que ha sido totalmente profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús asume todas esas promesas en Él y en Él se van cumpliendo y empieza a dar lo que Él es propio de Él, lo que es propio de Él. Y en esa experiencia, lo que significa la vida, la verdad, la gracia, ¿sí? Y eventualmente, porque ya lo estamos viendo, el perdón. Y Jesús, en esa experiencia con sus discípulos, va creando, digamos, una relación donde le pide a los discípulos que permanezcan en Él. Permanecer con Él significa obedézcanme. Si yo soy el buen pastor, entonces obedézcanme. Si yo he entregado mi vida por ustedes, entonces obedézcanme. Si mis palabras son vida de verdad, entonces obedézcanme. Obedecer. En el amor siempre es obediente. Yo no sé si se han dado cuenta, pero el amor obedece, ¿no?
Y es interesante que por eso siempre se cultive el amor en la vida de nosotros permanentemente. Volvemos lo mismo aquí. Si su mamá grita, Jairo, venga para acá, usted sale obediente, ¿sí o no? Sale obediente, claro, porque el amor llama y uno obedece al amor en ese sentido. La experiencia con Jesús es lo mismo. Miren, yo sé que hay gente que dice, yo no quiero que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer en esta vida y yo voy a hacer lo que sea de mi propia voluntad. Y yo, perfecto. Ahora, si se llega a equivocar, si no le está pasando las cosas, ¿por qué no le obedece al Señor? A ver, haga el intento, a ver cómo le va, ¿no? Porque yo siempre he dicho eso, haga el intento. Yo les decía a ustedes hace como unas semanas que vivieron una semana como discípulos, a ver cómo les va. Que es interesante, ¿no? Porque usted ya no pone sus condiciones, sino que le permite al Señor que sea quien lo guíe a usted. Pero entonces hablamos de la experiencia de la confianza y de la experiencia de la fe. Todo el Evangelio nos lleva precisamente a las últimas palabras, que es lo que se llama, bueno, aquí al final, la conclusión que se llama aquí en la Biblia de Jerusalén. 24, del 21-24. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros, hablando él y la comunidad juánica, sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Por lo tanto, lo que ha hecho Juan, y también Marcos y Mateo y Lucas, es tomar los elementos más importantes de la vida de Jesús y nos los han presentado a nosotros, para que nosotros, a través de la experiencia de la narración evangélica, tengamos acceso al Señor. Bueno, tengamos acceso al Señor. Y lo otro es que, por eso San Juan, para poderlo seguir comprendiendo a él, hay que leer las cartas. Bueno, porque hay que leer la carta, la primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan, que es un complemento al Evangelio. Y que hacen ya eso no lo vamos a ver ahora, pero ustedes las pueden leer porque son cortiticas, son bien corticas. Las pueden leer y ustedes van a ver que todo lo que acabamos de leer, entonces tiene su cumplimiento totalmente en el Evangelio de San Juan. Hace una bellísima referencia a lo que significa en sí la vida comunitaria. Bien, entonces hemos visto en los signos y en todo el Evangelio de Juan la experiencia de que tenemos que elegir. A la hora de la verdad es eso. Hemos visto cómo Jesús, desde que entra en la acción del Evangelio de San Juan, está llamando hombres y mujeres a la vida, ha tocado, transformado, mostrado signos de que finalmente Dios tiene un plan, que ese plan tiene que ver con nosotros, y que ante todo lo que quiere mostrar el Evangelio es que a través de la entrega de Jesús en la muerte, en cruz, Dios ha manifestado todo su amor y ha mostrado toda su gloria. ¿Cómo Dios muestra toda su gloria? Amando. Amando. ¿Está bien? Por eso en el Antiguo Testamento es importante ver a Dios inicialmente. Dios entra con muchísimo poder con los israelitas. Cuando tienen experiencia de Dios, dicen que no quieren volver a ver eso, que fue terrible, ¿sí? Que fue tormenta y los rayos, que casi se mueren de miedo, ¿no? Pero a medida que va pasando la experiencia, Dios va revelando su corazón paternal y maternal en toda la historia de salvación. Y para mostrar toda su gloria, entonces lo va a hacer a través de la entrega de su Hijo. Y por eso creer en el Hijo no es simplemente decir, no, sí, yo creo que Jesús es Dios. No, eso no es creer, eso es una afirmación mental. No, aquí creer es de corazón, ¿sí? De corazón. No basta que tú digas, sí, Dios existe. No, tienes que tener una relación con Él para que puedas entonces vivir en relación con Él. Jesús empieza a guiarlo a uno, empieza a uno en la conducta, lo va orientando a uno, en la medida que uno se abre.
¿Está bien? Por eso, y yo lo he visto en muchísimas partes, solamente es que uno le diga al Señor, bueno, aquí estoy, ¿no? Y no es para tentarlo. No, voy a abrir mi corazón a ver si pasa algo en la casa, ¿no? O si me va bien. O cuando yo era niño, mire, pues uno, la fe de niño. Me acuerdo que estábamos manejando, mi papá iba manejando y ¡pum! Se apagó el carro. Y nosotros con mis hermanas, ¡ay, Señor, que se prende el motor! Y que Señor, ¡ay, gracias, Señor! Bendice el carro. Es decir, si uno piensa así, es una manera milagrosa, condicionada, infantil de relacionarse con el Señor. Porque si usted piensa así, entonces usted quiere a toda costa eliminar el dolor. Bueno, y eso viene lo otro. En el Evangelio de San Juan, finalmente se nos está mostrando que Jesús nos abre la puerta al sacrificio, a la entrega. Por eso, Él se ofrece como sacrificio, para el perdón de los pecados. Y la única manera realmente de nosotros entrar en experiencia con Dios es de manera también sacrificial. Nosotros también nos tenemos que entregar. Ejemplo, en el amor a un pariente que está enfermo. Usted se entrega, pero usted está entregando no porque sea enfermero, y no porque usted sea el hijo, o el esposo o la esposa, sino porque Dios se lo pide. Y entonces usted entra en la experiencia de darse. Eso es por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de la persecución, porque por eso todo esto va a pasar ahorita. Por eso estoy preparando el Evangelio, el Apocalipsis, para que descansemos y luego dediquemos todo lo que podamos para eso. Porque la comunidad de Juan, de manera especial, todas las comunidades, pero Juan va a manejar la realidad, es que va a empezar la persecución. Y una persecución terrible a los primeros cristianos. Y los emperadores romanos de aquel entonces, de manera especial Domiciano, va a entrar a perseguir. Y de los años 90 en adelante van a haber unas persecuciones terribles. El problema de las persecuciones es que las persecuciones tenían que ver con renegar de la fe. Bueno, renegar de la fe. Y la apostasía, que es eso, renegar de la fe, era considerado en aquel entonces, y sigue siéndolo, pero de manera especial, como vamos a entrar en contexto de época, era considerado el peor pecado posible, ¿no? Renegar de aquel que ha venido a entregar la vida. Pero uno también por miedo lo hace, ¿no? Pues yo siempre he dicho que uno, mientras que no esté en persecución y todas las cosas, pues uno, muy fácil proclamar la fe, ¿no? Pero como hay persecución, como hay circunstancias, bien. ¿A dónde quiero llegar con esto? La experiencia del sacrificio, yo lo estaba explicando ayer a los que van a cimientos de Eucaristía, es que la palabra sacrificio hoy a nosotros no nos gusta porque tiene contexto de pérdida y también de náuseas, ¿no? Hoy en día a los muchachos no les ha tocado esto, mucho de, por ejemplo, la medicina de antes, eso era sin sabores, y era lo que sabía eso, y uno decía, ay, bueno, porque me tengo que tomar este remedio, entonces se sacrificaba. Entonces para usted tomárselo era ante todo algo repugnante, que usted no quería, ¿no? Como que no quería. Entonces el sacrificio, cuando usted le pide un sacrificio a otra persona de su tiempo, de su entrega, usted lo evita. Entonces tiene un contexto negativo, ¿está bien? Pero en el contexto de San Juan, el sacrificio es absolutamente positivo. ¿Por qué? Porque no tiene sabor a repugnancia, no tiene sabor a la experiencia del dolor como tal, sino que el sacrificio, dice el Salmo, Señor, ya no aceptas toros ni animales para ofrecer sacrificio, pero como no tenemos nada, entonces aquí estoy yo. ¿Sí? Aquí estoy yo. Entonces, dentro de la experiencia de la vida cristiana, sí se habla de hacer obras de sacrificio por el otro.
Por eso la gente hace penitencia por la conversión de los demás, ¿no? Hace ayunos, y no es porque la iglesia lo diga simplemente, sino porque entiende que esa experiencia de mi sacrificio por otra persona le ayuda, ¿no? La experiencia de la paciencia que usted hace para poder caminar con el otro en función de ayudarlo, ¿sí? De sacarlo adelante. Por ejemplo, como una obra de caridad, es enseñar al que no sabe. Usted se sacrifica, ¿no? Pacientemente, con amor, con tal de que la otra persona crezca, ¿no? Y aquí estoy hablando de todo tipo de realmente de acompañamiento. Otra experiencia que también es un acto de amor es soportar con paciencia los defectos de los demás. ¿Usted sabía que eso existe, no? Como una obra de misericordia espiritual, ¿no? Entonces usted, sí, ya viene, y ya me va a quitar, ya me va a hablar, ¿no? Y eso pasa mucho en el trabajo, que uno pues como no tiene las cosas controladas, pero no falta el amigo, la amiga, que le haga a usted la vida insoportable, y usted no sabe cómo aguantar, pero usted dice, listo, ya está. Voy a ofrecer esto por tal cosa, ¿no? Bien, el sacrificarse tiene ante todo una experiencia de donación, pero se hace en el contexto espiritual y enriquecido por la experiencia de mostrar que Dios está en uno, ¿no? La experiencia de cuidar a los enfermos, que siempre he dicho que exige muchísimo tiempo y sacrificio, ¿no? Que a veces, pues, y aquí lo hemos hablado, que a veces a los que cuidan, nadie los cuida, ¿no? Entonces, exige mucho. Y también, y yo estoy hablando de los sacrificios, mire qué tipo de sacrificio estoy hablando, ¿no? Ya, si se han dado cuenta, yo no he tocado otras cosas. Yo estoy hablando específicamente de lo que tiene que ver con que yo, al darme al otro, la otra persona crezca. Que yo, al darme en mi tiempo, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mis esfuerzos, en el compartir de las cosas, la otra persona encuentre el bien de la otra persona por su propio bien. Estoy hablando de eso. Bueno, y por eso la iglesia habla de 14 obras de misericordia, ¿no? Que podemos practicar. El estar a los enfermos, dar de comer al hambriento, todo ese tipo de cosas. O sea, toda esa experiencia es volcarnos en el amor al otro. Y esto que estoy diciendo es absolutamente verdadero. Los primeros cristianos se volcaron en amor en aquel tiempo. Por ejemplo, los hospitales hoy existen, es gracias a la comunidad cristiana. Eso antes no existían hospitales. El cuidado de los enfermos, de manera especial, la vida cristiana. El cuidado, por ejemplo, de los niños. Los niños antes no los cuidaban, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos una visión distorsionada, realmente porque nosotros hoy cuidamos demasiado a los niños, demasiado, ¿sí? Tanto así que casi que digo que we spoil them, de tanto cuidarlos, ¿sí? Nos arruinamos de tanto cuidarlos. Y es que en aquel entonces era lo opuesto, o sea, no valían nada, ¿sí? Y nos cuesta entender eso porque tenemos una manera diferente de pensar hoy, pero muy diferente, ¿no? Entonces, iba a decir, por ejemplo, los cristianos sabían dónde los romanos tiraban los hijos que no querían, los dejaban para que los animales se los comieran y todo. Los cristianos iban allá, los recogían y los educaban como de ellos, ¿sí? El cuidado de las viudas, de los huérfanos, todo, porque ser huérfano en aquel entonces, ¿cuántas batallas y muertes de enfermedades no había? No había medicina, la gente se moría cada rato. Bueno, hoy todavía se muere la gente cada rato, pero no como antes, ¿no? Ustedes, gracias a Dios, yo les voy a decir, y aquí no estoy haciendo ningún tipo de anuncio político, pero si no fuera por las vacunas, la mitad de usted no existiría. O sea, es así. Claro. Por ejemplo, hay un presidente, Roosevelt, por ejemplo, él, como presidente, él nació y fue infectado con polio. Por eso él caminaba y tenía una malformación en el pie debido a la enfermedad del polio. Él, en su tiempo como presidente,
precisamente se puso a la tarea de que no hubiera más niños con polio. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes y malformaciones. ¿Cuál es el problema en este momento? En este momento se han hecho las noticias. En Gaza, todos los niños que están ahí están sin vacunar y ya empezó el polio a tomar el problema de la enfermedad, a matarlos y a dejarlos deformes. Y eso, la única manera que eso no pase es con vacuna. ¿Oyeron? Aquí, no estoy aquí ningún anuncio político, ¿oyeron? Porque eso parece que ahora eso es intocable. No, para eso existe. Por eso la tuberculosis, la fiebre amarilla, hay enfermedades pulmonares que a uno lo atacan y lo pueden matar. Ustedes todos están vacunados contra todas esas enfermedades. Claro, el sarampión, la viruela que ha costado tantas muertes. Si no fuera porque estamos vacunados, olvídese. Eso es así. Y estoy hablando solamente de esas enfermedades, ¿oyeron? Para que no diga mi padre está hablando de vacunas. Entonces, no, lo digo porque es gracias a la iglesia donde yo quería llegar. Los orfanatos, los hospitales, todo eso es gracias a la iglesia. Eso antes no existía. Hoy existe, precisamente es gracias a la caridad en Cristo, y la caridad fue absolutamente radical. O sea, es decir, realmente era con todo lo que acompañaban. Y ese amor es lo que hacía que gente pagana, al verlos hacer semejantes obras de amor, decían: ¿quién es su Dios? Yo quiero ser de ustedes, porque a la manera como ustedes se aman, entonces yo quiero ser amado. Y por eso la comunidad de Juan, de manera especial, hablando del Evangelio, en este caso de Juan, las comunidades inicialmente evangelizaron, no predicando en las calles o en las ciudades así, no. Ellos predicaban amándose los unos a los otros. Y por eso el cuidado permanentemente de quienes más lo necesitaban. Eso era, y lo hacían, ¿por qué? Porque Cristo se los pedía. En aquel entonces, los niños que nacían con un defecto, al desierto que lo coman, que lo coman, y así era. Bueno, es para que tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces el Evangelio de San Juan termina diciéndonos a nosotros que Jesucristo es la máxima prueba de la existencia de Dios, porque nos ha amado hasta la máxima expresión de la vida, en su Hijo. Y quien cree en Él tiene vida eterna. Eso tiene que ser como conclusión para nosotros. Y al final de esta experiencia, por eso es tan importante que lean el Evangelio. O sea, que lo lean con todas esas referencias para ver a Jesús hablar, llamarnos a estar con Él, a profundizar con Él, a entender la vida junto con Él. Y que nosotros entonces, leyendo el Evangelio, podamos entrar en la experiencia discipular. Porque al final siempre nos dirá: tú sígueme. Y sígueme significa tú ámame. Y ámame amando a los demás también. Como he amado al Padre, ámense entre ustedes, ¿no? Por eso el mandamiento: como yo los he amado a ustedes, ámense entre ustedes. De esa manera, ustedes serán mis discípulos. Por eso Jesús nos pone en una experiencia de entrega. Mejor dicho, nos pone en experiencia de Él, en dar y en darnos. Bueno, de manera especial. Bien, vamos a dejar aquí, vamos a descansar 10 minutos y comenzamos con el Apocalipsis.